Hola, en el presente video les hablaremos sobre la confiabilidad de los instrumentos en la recolección de información de datos. Nuestro tema corresponde al grupo número 6 de la materia Seminario de la Investigación, conformado por Molina Elizabeth, Pineda Guillermo y Porras Humberto. La problemática al momento de la recolección de datos en la realización de trabajos de investigación se centra en la construcción de los instrumentos a emplear con esta finalidad, de manera que permitan recabar información válida y confiable, porque el valor de un estudio depende de que esta información refleje lo más fidedignamente el evento investigado, dándole una base real para obtener un producto investigativo de calidad. Por lo anterior, el presente ensayo pretende orientar a los noveles investigadores en el procedimiento para elaborar instrumentos adecuados que proporcionen un basamento relevante para el logro de los objetivos planteados en la investigación abordada y sustenten los hallazgos que se realicen. Siempre que se requiere recopilar información a fin de ayudarnos a tomar decisiones, nos enfrentamos al problema de qué tipo de instrumento usar, o si realmente hay un cuestionario que nos ayude a tomar la decisión. En este sentido, un instrumento, según Alvarado, Canales y Pineda, es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Con este propósito, es imperativo saber si el instrumento a diseñar nos ayudará a contar con información útil y fidedigna sobre el problema de estudio, en cuyo caso, ¿cuál será el mejor que podamos usar? ¿Cómo hacer la selección tanto del instrumento como de los reactivos que la formen? Existen muchas consideraciones específicas a tomar en cuenta. Antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible probar el cuestionario sobre un pequeño grupo de población. Esta prueba piloto ha de garantizar las mismas condiciones de realización que el trabajo de campo real. Se recomienda un pequeño grupo de sujetos que no pertenezcan a la muestra seleccionada, pero sí a la población o a un grupo con características similares a la de la muestra del estudio, aproximadamente entre 14 y 30 personas. De esta manera se estimará la confiabilidad del cuestionario. El término confiabilidad designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que medir, citado por fuentes. Entre los métodos para estimar la confiabilidad se tiene el método de test-retest. Una forma de estimar la confiabilidad de un test o cuestionario es administrarlo 2 veces al mismo grupo y correlacionar las puntuaciones obtenidas. Este método tiene la desventaja de que los puntajes pueden verse afectados por el recuerdo, la práctica, etc. Este procedimiento no es adecuado para aplicarlo a pruebas de conocimientos, sino para la medición de aptitudes físicas y atléticas, test de personalidad y motores. Confiabilidad. En lo que respecta a la confiabilidad de un instrumento de medición de datos, se puede manifestar que, según Hernández, en 1991, esta se da cuando un instrumento se aplica repetidas veces al mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual se deben obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango razonable, es decir, que no se perciban distorsiones que puedan imputarse a defectos que sean del instrumento mismo. Igualmente, se puede traer a colación lo expresado por Ander Eck en 1987, quien señala que la confiabilidad del cuestionario está representada por la capacidad de obtener idénticos resultados cuando se aplican las mismas preguntas en relación a los mismos fenómenos. De la misma manera, Perdomo manifiesta que la validez de un instrumento de medición de datos puede entenderse como el grado en que las diferencias de puntuación reflejan congruentes diferencias entre individuos, grupos o situaciones en una determinada característica que se pretende medir. De tal manera, se puede hacer la siguiente inferencia. Cuando el instrumento ha sido utilizado previamente en otra investigación, se puede afirmar que el mismo cumple con el criterio de confiabilidad, puesto que ya ha sido utilizado por otro investigador. No obstante, de no ser el caso anteriormente expuesto, para hacer confiable un instrumento, según Hernández, se debe aplicar la fórmula para determinar los coeficientes de confiabilidad, los cuales oscilan entre 0 y 1. En
En este sentido, se puede decir que el coeficiente 0 indica que la confiabilidad es nula, mientras que por su parte 1 significa que la tiene máxima confiabilidad. Como ejemplo palpable de la confiabilidad, se puede mencionar el hecho de que se aplique un instrumento para medir la temperatura corporal de una persona en 3 momentos diferentes, con la diferencia de 1 minuto entre cada medición, y arroje resultados tales como la primera medición 39,5 grados centígrados, segunda medición 45,5 grados centígrados, tercera medición 25,5 grados centígrados del anterior ejemplo. Se puede inferir que el instrumento de medición no es confiable. La confiabilidad y la validez de los instrumentos son cualidades esenciales que deben estar presentes en todos los instrumentos de carácter científico para la recogida de datos. En palabras de Pérez, si el instrumento o instrumentos reúnen estos requisitos, habrá cierta garantía de los resultados obtenidos en un determinado estudio, y por lo tanto, las conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una mayor confianza. Uno de los mayores problemas que se debe evitar es que la información obtenida no le permita responder a los objetivos de la investigación. Si los instrumentos no son válidos, podrá encontrar una variedad de información, pero sin ninguna articulación con los propósitos y compromisos asumidos en la investigación. Expertos como Fendel, Kort, Taylor-Mir y Winter aseguran que la información insuficiente obtenida en las investigaciones está vinculada a la elaboración incoherente e inconsistente de los instrumentos de recopilación de datos. Muy probablemente no fueron diseñados con agudeza y pensando en todo momento en los objetivos y propósitos de la investigación. Ante tal situación, deberá realizar nuevos instrumentos de recolección de datos que corresponda a sus objetivos, y la información que ya tiene de su primer refuerzo no se pierda y con seguridad será un apoyo o refuerzo. Un buen instrumento de recolección de datos o medición debe tener las siguientes cualidades: confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan parecidas como sea posible. Procedimientos para determinar la confiabilidad. Ahora bien, según Hernández, los procedimientos para determinar la confiabilidad son la medida de estabilidad. En este procedimiento se aplica un mismo instrumento de medición 2 o más veces a un mismo sujeto u objetivo de investigación dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. En este caso se debe realizar una correlación entre los datos obtenidos en las diferentes aplicaciones, con lo cual, si se obtiene que la correlación realizada es altamente positiva, se puede inferir que el instrumento es confiable. También está el método de formas alternativas o paralelas, que consiste en hacer notar que en este procedimiento no se aplica el mismo instrumento de medición, sino que se aplican 2 versiones equivalentes o parecidas del mismo, dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. En consecuencia, se puede inducir que el instrumento es confiable si la correlación entre los resultados arrojados por dichos instrumentos es significativamente positiva. Método de las mitades partidas. En el caso específico de este método se puede indicar que el mismo solo requiere una aplicación del instrumento de medición, con lo cual el conjunto total de ítems es dividido en 2 mitades, para que luego los resultados de esas 2 mitades sean comparados entre sí, de tal forma que para el instrumento sea confiable debe cumplirse que los resultados de ambas mitades deben estar fuertemente correlacionados.